Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Pues bien, pendientes de un mercado que le cuesta más al IBEX, parece que ese romance con los 8.800 no sale adelante y estamos viendo cómo vemos esas dudas, ¿no? Realmente que se van extendiendo por las principales plazas europeas pese a esa varapalo, ¿no? Que sí que se ha vivido a lo mejor en otras plazas como Asia y por supuesto en Wall Street. Sí, bueno, el IBEX está aguantando mejor porque, bueno, tenemos como muchos temas sobre la mesa, ¿no?, que preocupan a los inversores en general. Ya sabéis que el tema de Evergrande se está empezando a extender el problema a otras inmobiliarias en China. Eso está provocando que lo que llamamos el índice de high yield, que ya sabéis que es los bonos que pagan mayor rentabilidad, pero a cambio tienen mayor riesgo también. Ese mercado se está desplomando precisamente por los impagos que están llevando a cabo algunas inmobiliarias en China. La acción de Evergrande se bloqueó cuando ya había perdido más de un 90%. Estamos pendientes de noticias sobre una venta de un stake muy grande, de una participación muy grande, probablemente del propietario de Evergrande, para levantar liquidez. Tenemos ese problema por un lado. Tenemos el tema energético, que habéis hablado de ello muchas veces ya, ¿no?, sobre la mesa, lo que está pasando con los contratos de CO2, el precio disparado de estos derechos de emisión, lo que pasa con gas natural, la falta de reservas hídricas en el norte, que son los que suministran parte de la energía a países como Dinamarca, Reino Unido o Alemania. El problema que estamos teniendo con la demanda masiva también de carbón, precisamente porque no hay alternativas en otras energías más baratas, y eso plantea también retos respecto a los objetivos que teníamos planteados en Davos, ¿no?, de la migración a una energía más verde. Si cruzas por el otro lado, al otro lado del charco, en Estados Unidos tienen la batalla. Es una batalla política, aunque lo están llevando a un extremo que es peligroso, pero es puramente político, ¿no?, sobre el techo de deuda. Básicamente los demócratas tienen en la mano la opción de ampliar el techo de deuda sin ningún tipo de apoyo republicano, pero no lo quieren hacer porque lo que intentan hacer es vincular al acuerdo de ampliar el techo de deuda los dos paquetes que quiere sacar Biden a nivel fiscal sobre el apoyo al ciudadano. Son programas sociales de 3,5 trillones inicialmente. Luego está el acuerdo bipartidista de republicanos y demócratas de 1,2 trillones, pero el problema es que no hay ni siquiera consenso dentro del Partido Demócrata, y eso ha llevado a una situación en la que vemos muchos titulares del gobierno se puede quedar sin dinero. Eso lo han solucionado ya hasta diciembre, pero si no hay una ampliación del techo de deuda, teóricamente no hay dinero para pagar los compromisos, y eso significaría de facto un default por parte de Estados Unidos de pagar los intereses de la deuda a sus acreedores. Como digo, es una tontería desde un punto de vista de riesgo real, pero cuanto más lo estiren, cuanto más se mueva esta batalla política a los medios, pues más nerviosismo va a haber, ¿no? Y la mezcla de estas tres cosas, junto con unos resultados que se nos van a presentar que no son nada positivos. Ya hablábamos muchas veces de la diferencia entre el PPI o coste de producción y el CPI, que es el precio de venta final del producto. No se cierra ese gap, quiere decir que las empresas cada vez les cuesta más producir y no trasladan ese sobrecoste al ciudadano, o al menos no en una parte importante, lo cual reduce sus márgenes de beneficio, y eso automáticamente te lleva a pensar que cuando se publiquen los resultados no van a ser especialmente buenos. Y ahí tenemos, eso es el conjunto, digamos, de problemas que está arrastrando las bolsas para abajo y está poniendo nerviosos a los inversores. En este contexto, Pablo, es verdad que parece que el contexto no cambia. Estamos ahí un poco girando en un entorno que llevamos todo el mes de septiembre moviéndolo, pero hoy estamos viendo cómo en el mercado estamos la escalada del precio del petróleo por un lado, pero vemos sin embargo cómo el oro está cayendo, mientras vemos también en las divisas ese movimiento donde la relación euro-dólar se reduce a esta hora. ¿Cómo cotiza, por tanto, el sentimiento del mercado con estos movimientos? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, yo creo que el petróleo, el gran problema que tenemos es que hay una crisis energética que es muy obvia, ¿no? Y además no es una crisis energética que afecte a un país, es una crisis que es mundial.
En términos normales, diríamos que el petróleo tiene una probabilidad muy alta de frenarse en los entornos actuales porque la estructura con la que se ha movido durante los últimos 15 años nos indica que la cota en torno a 80, 85, pues suele ser un punto que no va a rebasar. Pero como estamos en plena crisis energética, se están buscando alternativas a otras fuentes de energía que cada vez son más caras, no hay que desestimar la posibilidad de que haya lo que llamamos un overshooting en petróleo, es decir, que el precio del petróleo suba mucho más de lo que parece razonable, porque estamos a las puertas del invierno y el problema no se ha solucionado en absoluto. Por tanto, ayer había esperanzas de que la OPEP a lo mejor pudiese dar un mensaje tranquilizador al mercado diciendo que estaba dispuesta a incrementar la producción más allá de lo que ya habían concretado de esos 400.000 millones de barriles, pero no ha ocurrido, con lo cual la gente se pone nerviosa, ve que el coste de energético, da igual qué tipo de productos selecciones, no para de subir. En este momento nos movemos mucho por sentimiento y sin saber muy bien si el invierno va a ser un invierno crudo, de esos duros en temperaturas, en cuyo caso la situación se podría complicar muchísimo. Y tal vez hemos visto solamente la punta del iceberg en la crisis energética. Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. Por el lado del oro, yo creo que es un activo que hay que tener en cartera. Al final, estamos, desde el punto de vista económico, estamos jugando con fuego con la inflación, ¿no? Los bancos centrales tienen que mantener un mensaje tranquilizador respecto a la inflación, porque la verdad es que no tienen otra alternativa. Hemos cimentado un mundo económico basado en la deuda, ¿no? Y lo podemos ver en la propia discusión sobre el techo de deuda en Estados Unidos te da una idea, ¿no?, de hasta dónde hemos llegado. Pero todos los países del mundo, a grosso modo, ya están con deudas de más de un 100% sobre el PIB, algunos superando con creces esa cantidad. ¿Qué quiere eso decir? Que en el momento en que nos asalta el COVID hay tal premura por sacarnos de la recesión que se implementan medidas de un calibre extraordinario que lo que han hecho es traer la demanda muy rápidamente de vuelta al mercado, pero la oferta no. Se han destruido empresas, los canales de distribución no están funcionando como antes, se producen esos cuellos de botella tan incómodos que han provocado que se dispare el precio del transporte marítimo, ha provocado un colapso en muchos de los puertos donde no se descarga la mercancía al ritmo que se hacía normalmente, sino mucho más lento, y eso está provocando la presión de los precios al alza. Los bancos centrales se encuentran ahora con gobiernos ultraendeudados, empresas ultraendeudadas, ciudadanos ultraendeudados y acostumbrados a pagar por esa deuda 0% o tipos negativos o tipos bajísimos, según qué país. Y dices, vale, ¿qué pasa si yo les subo el coste de esta financiación mediante la retirada de estímulos o la subida directamente de las tasas de interés? Es bueno, pues que te cargas la economía, provocas una crisis sin parangón. Entonces dices, vale, ¿qué van a hacer? Digo, no lo sé. De momento sí sé lo que están haciendo, decir que esto es transitorio. Pero es que no tienen otra opción que decir eso. La inflación es transitoria, y ahí vemos la inflación en Estados Unidos 5,3, cuando el objetivo es un 2%, es transitorio, y van pasando los meses, no vemos una mejora en las presiones inflacionistas y el comentario no deja de ser el mismo, pero las acciones son un poquito distintas. Vemos a la Fed más cerca de anunciar ese tapering, esa retirada paulatina y lenta de estímulo, ni siquiera lo ha hecho, todavía va a seguir comprando y ya vemos que mal sientan el mercado. Con lo cual, hemos hablado muchas veces de este camino que recorremos, este callejón sin salida, que podemos andar por él tanto tiempo como queramos, siempre y cuando no haya inflación. Porque si hay inflación, entonces ya no hay opción de seguir por este camino y no hay alternativas. Pues Pablo, muchísimas gracias por estas explicaciones. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, un placer tenerlo una vez más aquí en Negocios Televisión Business Conexión. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, gracias. Hasta luego.